Buenos días para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. El objetivo hoy es hablar un poco acerca de cómo se realiza un proceso de implementación de la Ley de Protección de Datos desde el punto de vista pues de una empresa que viene desarrollando este tipo de proyectos no solo aquí en Colombia, sino también de España desde hace muchos años, donde hemos desarrollado una metodología que ha sido efectiva y nos ha llevado a desarrollar procesos exitosos. El objetivo es conocer un poco durante esta reunión o durante esta presentación de dónde vienen los temas de protección de datos en Colombia, cómo vamos a desarrollar un proyecto, cómo recomendamos desarrollar un proyecto de este tipo, cómo medir o cómo hacer tareas de evaluación de brecha, el proceso de implementación posteriormente. El tema de revisiones periódicas, porque como todo sistema hay que estarlo monitoreando continuamente, y si hay monitoreo seguramente va a haber un proceso de mejora continua. Finalmente, hablar un poquito acerca del recurso humano que debe participar en un proyecto de este tipo y cerramos con conclusiones. Veamos un poquito de antecedentes. Brevemente, el tema de protección de datos fue reglamentado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 15, donde se habla del derecho a la intimidad personal y familiar. Esto no había sido regulado desde que nació la Constitución. Hasta el 2008 nace la Ley Estatutaria 1266, en la que se dictan algunos elementos de protección de datos especialmente orientados a lo que aquí en Colombia se llamó el habeas data, que es básicamente la protección de bases de datos personales orientadas específicamente a temas financieros, crediticios y comerciales. Recordemos que en esa época había mucho problema con el tema del histórico de las personas que iban a parar en esas bases de datos. Entonces, basado en todo eso, terminó creándose esta ley y en el 2009, en mayo de 2009, nace un poco el tema de cómo se maneja ya el detalle, se instrumenta la ley del 1266. 3 años después, en el 2012, nace la ley 1581, que es la que nos empieza a llevar todo este tema de ley de protección de datos. Y aquí ya hablamos de protección de datos personales en toda su extensión, no solamente financieros. La ley 1581 no excluye el cumplimiento de la ley 1266. Por el contrario, refuerza muchos temas y mantiene operativa la ley 1266. Después de eso nace el decreto 1377 en el 2013, donde reglamenta parcialmente la ley 1581. Un año después se reglamenta uno de los pedacitos que faltaba asociado al registro de bases de datos. Debemos tener en cuenta que la ley de protección de datos está en rigor, está efectiva desde que nace, es decir, el 17 de octubre de 2012. Desde ese momento las empresas deben empezar a cumplir todos los elementos de la ley, todos los elementos asociados a la protección de datos. Lo que nace después, que es en el 2014, es asociado al Registro Nacional de Base de Datos, donde se instruye a la Superintendencia de Industria y Comercio para que haga toda la labor de registro o
centralización del registro de bases de datos y se le da el poder para estar haciendo auditorías, monitoreos y eventualmente dictaminar si se requiere hacer multas. Todas las investigaciones asociadas a protección de datos personales caen entonces sobre responsabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio. En mayo de 2015 sale el decreto único reglamentario del sector de industria, comercio y turismo. Básicamente esta es un complemento a todo el proceso de instrumentación de la ley y se termina de reglamentar toda la ley. En noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio emite la circular externa número 2, con la que da todas las instrucciones del proceso de registro de base de datos. Es en este punto en que ya empieza a nacer la obligación del registro para muchas empresas. Qué pena. Los plazos para registro han venido siendo modificados en un par de ocasiones, pero el registro es un tema totalmente independiente del proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento de la ley viene desde que ella nace en el 2012. Independiente de que haya obligación o no de registrar o de que hayan plazos o no de registrar. ¿Cómo abordar entonces un proyecto de protección de datos personales? Realmente la estrategia es o debe partir del proceso del ciclo del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, donde en la tarea inicial de planear tenemos que hacer un análisis de brecha y hacer una identificación de bases de datos, porque tenemos que saber qué tenemos hoy en día, en dónde estamos, cómo estamos en procesos, procedimientos, políticas, quién está manejando los datos, por qué los está manejando, para qué los está manejando. Y todos esos detalles. Luego pasamos a hacer, ¿y hacer qué va a hacer? Implementar todos los procesos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos de la ley. Hacer formación y divulgación, porque si ponemos políticas y procedimientos en la organización y no entrenamos al personal para que pueda ejecutar esas políticas y procedimientos de modo adecuado y para que haga un buen uso de los datos, pues eso no va a pasar nunca. Posteriormente tendremos que hacer una validación del cumplimiento. Tendremos que entrar en el ciclo de verificar y es revisar, o que va a comprender los pasos de revisar y evaluar los procesos internos para determinar si se están ejecutando de manera adecuada, si las personas están cumpliendo con lo que se les enseñó. Hay que revisar las políticas y el análisis de riesgos. Hay que realizar auditorías. Y finalmente en actuar, pues tendremos que hacer un proceso de mejoramiento continuo, de hacer procesos de corrección de incumplimientos, de todas esas brechas que tengamos internamente. Veamos un poco más en detalle algunos de los elementos que son importantes dentro de estos ciclos, algunos de los que requieren un poco más de detalle, como por ejemplo el análisis de brecha. El análisis de brecha solemos partir de una revisión de políticas y procedimientos que están vigentes en la organización, estén específicamente dirigidos a protección de datos o no, porque en algunas empresas se tienen sistemas de gestión de seguridad de la información que pueden dar una cobertura adecuada al sistema de protección de datos. O que pueden ayudarme a proteger a través de esas políticas y procedimientos todos los procesos
de protección de datos. Entonces hay que revisarlos y ver hasta dónde me dan cobertura o si son suficientes. Luego pasamos a hacer un levantamiento de inventarios de bases de datos, hacer un análisis de procesos, los puntos donde se está almacenando, archivos físicos, escritorios, bases de datos, sistemas de archivos eh, de, eh, de datos, etcétera, para poder determinar qué tipo de información y dónde se está almacenando. Hay que asociarla necesariamente a los procesos que corren sobre la organización. Eso finalmente me debe llevar, oh, qué pena, dentro de este levantamiento se hace una revisión de qué contratos se tienen y qué cláusulas se tienen con terceros con los que se comparte información de datos personales. También se debe analizar si esta información en algún momento se almacena en otros países, porque la ley tiene unas puntos específicos para analizar dentro de los procesos de almacenamiento o de transmisión fuera del país y por tanto hay que analizar cómo se están tratando en esos sitios específicos. Una vez tenemos todo eso, debemos revisar los términos de aceptación si existen en la organización, si le hemos dicho a las personas, vamos a manejar sus datos para hacer esto y esto y esto, versus el uso real que se le está dando. Hay que hacer esa comparación, porque de pronto pedimos permiso para hacer el proceso específico para el que hemos sido contratados, pero no para temas comerciales. Y le estamos enviando información comercial a los usuarios. Si ese permiso no se ha pedido, no se puede usar. Entonces tenemos que hacer una revisión detallada de los términos de aceptaciones versus el uso real entregado a la información. Bueno, ya había hablado de la revisión de contratos con terceros. Una vez se tiene el conocimiento de esta información, se define un plan de trabajo para poder hacer un cierre de brecha. Hay que hacer un análisis de riesgos de los datos que están almacenados, de los datos que se tienen, porque tenemos que conocer a qué riesgos los estamos exponiendo en los sitios específicos y en los procesos, en los sitios específicos que los estamos almacenando y en los procesos que los estamos manejando. Ese análisis de riesgos seguramente me va a llevar a implementar una serie de controles de seguridad de la información, que es a lo que en algún punto cuando se hace el registro me va a preguntar la superintendencia de, ¿tengo implementados esos controles? ¿He determinado cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto? Luego vamos a la implementación, donde tendremos que definir políticas de tratamiento específicas o ajustar las existentes. Posteriormente debemos definir, implementar o eventualmente ajustar procedimientos existentes asociados al manejo de información personal, todos los procesos asociados a cómo una persona puede ejercer sus derechos, los procesos asociados a cómo se van a manejar esos datos internamente para asegurar que se van a manejar de un modo adecuado. Debo asegurar que están definidos claramente los roles y responsabilidades respecto al manejo de los datos personales. Hay personas que tienen obligaciones de estar monitoreando todo el sistema, otras de monitoreo y de registro, otras personas tendrán responsabilidades de apoyo en los procesos eh, de ejercer los derechos sobre estos datos personales. Hay personas que tienen que simplemente usar el dato para el propósito específico y como tal tienen una responsabilidad específica sobre esos datos. Otras personas tendrán responsabilidades asociadas a proteger esos datos.
dependiendo del tamaño de la organización, de la dispersión de responsabilidades, habrá que definir estos roles y responsabilidades de un modo más específico. Luego debemos definir y habilitar los canales de comunicación con las personas a las cuales les estamos manejando los datos personales. Y deben ser canales apropiados o acordes con el tipo de relación que se tienen con las personas. Yo no puedo decir que el canal es, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos como canal de comunicación para un cliente final, porque seguramente ese no va a ser el camino adecuado. Entonces tenemos que ser muy claros y específicos en por dónde nos van a llegar y que los canales estén efectivamente siendo monitoreados y atendidos. La ley también me pide tener definido un procedimiento de respuesta a incidentes relacionados con seguridad de la información. De hecho, la ley me exige hacer un reporte semestral y reporte en caso de un incidente grave. Y de esos reportes deben estarse realizando ante la superintendencia. Una vez ya conozco todos mis procesos, procedimientos, roles, responsabilidades, canales, procesos de respuesta a incidentes, debo dar formación a todo el personal interno, dependiendo a su rol, sobre las tareas que deben ejecutar o que deben realizar y qué pueden hacer, qué no pueden hacer con los datos personales. Una tarea adicional que surge en estos sitios o en estos procesos es eliminar los datos donde no se requieren, porque cuando se hacen estos análisis se termina determinando que finalmente hay muchos datos que se piden por si acaso. ¿Cuándo se han usado? Nunca. Entonces no se requieren, ya sea porque no requerimos un par de datos que estamos pidiendo o porque no requerimos la base de datos completa en algunos sitios. Entonces tenemos que ser muy juiciosos y reducir la información personal que almacenamos en nuestros sistemas de acuerdo a la necesidad de hacer o de conocer. Debemos hacer también revisiones periódicas. Esto nos lleva a que tenemos que validar si nuestras políticas y procedimientos están dando el alcance necesario, si están siendo adecuadas para las necesidades de protección de datos, si se requieren eventualmente ajustes, porque no solo ha cambiado el entorno, la empresa también viene cambiando como parte del ciclo natural de todas las empresas y eventualmente hay que hacer ajustes en las políticas y procedimientos para asegurar que le estamos dando una protección adecuada a esos datos. Y eventualmente la empresa está pidiendo más datos y requiere una revisión o una ampliación en las políticas. Tenemos que hacer una revisión interna de cómo se están cumpliendo las políticas y procedimientos. Eso significa que seguramente tendremos que hacer auditorías internas, donde estamos validando si los procesos y procedimientos definidos se están cumpliendo, si las personas conocen esas políticas, procesos y procedimientos. Si estamos cumpliendo a lo que nos comprometimos con las personas a las que les estamos almacenando los datos, porque esos compromisos que adquirimos tienen un carácter legal finalmente. Luego debemos ver si es necesario hacer una actualización del análisis de riesgos. Por lo general es necesario, porque el entorno está cambiando continuamente, las amenazas están cambiando continuamente, los vectores de ataque están cambiando continuamente, están creciendo, se están diversificando. Y eso significa que algo que antes no tenía un nivel de riesgo significativo puede entrar
en niveles de riesgo significativos por el modo en que los estamos almacenando, aunque haya sido el mismo toda la vida, pero son temas que van cambiando por el entorno, no necesariamente por la organización. Y puede llevarme a la necesidad de implementar más controles o de modificar el modo en que estoy ejecutando algunos controles específicos. Finalmente, debo hacer una revisión y evaluación de los incidentes que se nos han presentado. Y esto está muy asociado al análisis de riesgos. Si he tenido muchos incidentes de algún tipo, seguramente es porque el análisis de riesgos no me estaba resaltando algún tipo de vulnerabilidades o de tipología de posibilidades de fuga que pude haber tenido de análisis de riesgos. Entonces debo realimentar eso a partir de los incidentes, debo realimentar el análisis de riesgos. Esto es un proceso que se debe hacer periódicamente. Normalmente, ¿cuáles son las periodicidades definidas y esperadas en la mayoría de sistemas de gestión? Un año. La evaluación de incidentes también me determina qué acciones debo tomar en relación a posibles pérdidas de datos, cómo debo informarle a las personas a las cuales les estaba manejando sus datos y los perdí, cómo debo hacer mis comunicados de prensa si eventualmente tuve que recurrir a ese tipo de acciones, cómo debo notificar a autoridades. Debo validar si se están haciendo las notificaciones en los casos en que hayan habido incidentes. Finalmente, debo hacer mejora continua. Y esto significa medir y reportar indicadores. Recuerden que la superintendencia me está pidiendo semestralmente una serie de indicadores sobre los procesos de manejo de datos, de que una persona pidió que le borraran los datos, que se los actualizaran. Todos esos elementos hay que reportar los indicadores específicos. Sobre los incidentes que estamos teniendo, hay que reportar esos indicadores que se nos están presentando. Y estos indicadores seguramente me van a llevar a mejorar procesos, porque seguramente asociados a los indicadores que me está pidiendo la Superintendencia de Industria y Comercio, tendré que asociar algunos indicadores adicionales que me indiquen si estoy dando respuesta a tiempo sobre esos elementos, sobre esos procesos. Esas mediciones me van a llevar a hacer una mejora de procesos, porque de pronto puedo estar muy cercano a los tiempos límites que impone la ley y no es sano estar trabajando en esos tiempos límite porque cualquier eventualidad sobre un proceso me puede llevar a un incumplimiento. Entonces seguramente tendré que estar determinando continuamente si debo hacer la mejora o no de esos procesos. Veamos quiénes deben participar en un proyecto de este tipo. Desde nuestra visión, debe participar un especialista en seguridad de la información, que conozca cómo se debe proteger la información, que conozca qué riesgos expone la información. Es ideal que esta persona conozca un poco de los procesos que corren sobre la organización. O que sea una persona que conozca procesos sobre organizaciones similares. Pero definitivamente debe conocer sobre seguridad de la información y debe conocer sobre los elementos de seguridad que van a proteger la información, es decir, seguridad informática. Debe participar también un especialista legal que valide en detalle los clausulados que existen en los contratos, que validen cómo son las políticas que se están publicando, que estén cumpliendo con todos los requisitos de ley.
que no dejen vacíos legales y que no hagan interpretaciones que puedan llevar posteriormente a multas porque se hicieron interpretaciones muy personalizadas o muy ajustadas a lo que la organización requiere y no a lo que la ley está pidiendo. Recuerden que finalmente la interpretación que va a tener validez ante un evento de fuga de la información es la interpretación que está dando la Superintendencia de Industria y Comercio. En un proyecto de estos también deben participar quienes manejan la información de manera directa, que son las áreas usuarias, que saben dónde se están almacenando, dónde se está almacenando la información, por qué y para qué la están almacenando. Eventualmente, en algunos casos, pues habrá que cambiar algunas costumbres. Y obviamente los responsables de procesos como dueños de los procesos y como dueños de la información que se está administrando dentro de estas áreas. Por lo general, cuando hacemos un proyecto de implementación de este tipo, vamos el especialista de seguridad y un especialista legal para que tenga las dos visiones y que no se pierdan elementos de una u otra área. Cuando la implementación la hace solo un abogado, pues seguramente no va a tener la visión de seguridad de la información. Y si la hace solo un especialista de seguridad de la información, va a perder de vista muchos elementos legales que se deben tener en cuenta durante el proceso de evaluación e implementación. Por esto es importante que todos estos procesos sean multidisciplinarios, que estén todos los equipos de trabajo altamente integrados y trabajando de la mano. Un par de conclusiones asociadas a estos procesos de implementación. La implementación ha sido exitosa realizando ciclos PHBA, porque lo hemos visto, nos está llevando a que podemos dar cobertura a todos los elementos de la regulación. Y el segundo elemento que para mí es demasiado importante en los procesos de implementación, el trabajo multidisciplinario, todo el equipo trabajando de la mano. Y todo el equipo es quienes implementan y quienes hacen uso de la información, quienes hacen el análisis de brecha y quienes son dueños del proceso. No son contrapartes, son partes del mismo equipo. Es momento de dar espacio para preguntas. ¿Qué tipo de inquietudes tienen? Si quieren pueden hacerlo vía chat o pueden pedir la palabra para poder hablar. En, en la aplicación del webinar existe una pestañita que habla de chat. Por ahí pueden poner todas sus preguntas. Si en algún momento, bueno, hay pocas inquietudes hoy. Vamos a estar desarrollando algunos webinars periódicamente. Estos son los que tenemos planeados para corto plazo. La introducción a GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. La metodología de implementación. GDPR
cómo se apoya o cómo se puede soportar desde ISO 27001, algunas charlas acerca de Red Team y algunos otros temas. Los de GDPR están un poco orientados a cómo implementarlo desde la óptica de Latinoamérica, porque muchas empresas de Latinoamérica están brindando servicios a empresas europeas y eso implica que debemos dar protección de datos de acuerdo a ese reglamento. De hecho, de esas negociaciones van a seguramente a exigir el cumplimiento de la normativa GDPR. Entonces vamos a tener en esos webinars para los cuales los estamos invitando que participen y que nos acompañen en estos. En la plataforma me estoy preguntando cómo se realiza el registro de las PQRS ante la SIC. En la misma plataforma en la que se realiza el registro, las bases de datos, hay un par de pestañas donde se va a hacer el registro de esos indicadores de PQRS y de incidentes, y se debe hacer de manera semestral. No olviden hacerlo, porque la ausencia de ese registro les va a estar generando eventualmente auditorías por parte de la SIC. La SIC puede hacer auditorías de oficio. Los indicadores específicos a registrar están en el manual de la SIC, en el manual que dieron acerca de cómo hacer el proceso de registro de datos. ¿Sí fue claro? No tengo aquí la pantalla de dónde se hace, pero es con el mismo usuario y contraseña y en la misma página donde se hace. Un último mensaje antes de dar cierre. Recuerden que independiente de los plazos entregados por la Superintendencia de Industria y Comercio para el registro, el cumplimiento de la ley es obligatorio desde que nació la ley. Por tanto, si llegan a tener alguna queja de alguien, de alguna persona por la que estén manejando mal sus datos y no tienen implementados los requisitos de la ley, pues van a tener problemas y seguramente multas. Y si ustedes miran los los eventos o las resoluciones que ha emitido la superintendencia, se han generado multas bastante grandes, algunas de miles de millones de pesos, eh, asociadas a temas de protección de datos. Eh, Existen sanciones, no conozco los montos específicamente, pero la ausencia del registro de los indicadores para la Superintendencia de Industria puede significar que los procesos y procedimientos no están ocurriendo del modo en que deberían ocurrir dentro de la organización. Qué pena, releo la pregunta que no estoy seguro de que la hayan visto todos. ¿Existe algún tipo de sanción por la no presentación de indicadores que mencionaba? ¿Se deben presentar a la SIC semestralmente? Sí. La presentación es semestral y hay multas. Los montos, como decía, no los conozco específicamente. Pero seguramente esa ausencia de registro de indicadores, como mencionaba, puede dar pie a que la superintendencia haga auditorías de oficio porque va a indicar que no están ocurriendo los procesos y procedimientos dentro de la organización. Les agradecemos a todos mucho su participación y que tengan muy buen día. Los esperamos en futuros webinars.